Me llamo Alfredo. Llevo trabajando como guardia de seguridad por más de 10 años. Siempre me ha tocado el turno de noche. No porque lo prefiera, sino porque paga un poco mejor. Y no hay tanta presión. Estoy acostumbrado a la soledad y al silencio. Incluso a las cosas raras que a veces pasan de madrugada. Pero lo que viví en una caseta de vigilancia hace unos años es algo que todavía me tiene muy perturbado. Era una caseta de vigilancia de una bodega que estaba en las afueras de la ciudad. La bodega estaba en una zona bastante sola, rodeada de maleza y una carretera que no tenía mucho tráfico en las noches. Mi trabajo era sencillo. Registraba los camiones que llegaban o salían y pasaba las horas revisando las cámaras o matando el tiempo con mi teléfono. No había más guardias. Era yo solo durante todo el turno. A veces me aburría, pero prefería eso a que pasara algo. Esa noche todo iba normal. Había poca actividad y solo 1 o 2 camiones pasaron en todo el turno. Serían como las 2 de la mañana cuando decidí salir un momento de la caseta para estirarme y tomar aire fresco. El frío era fuerte, aunque eso ayudaba a despejarme. Mientras estaba ahí mirando la carretera, vi a alguien caminando del otro lado. Al principio no le di mucha importancia. Era raro que alguien anduviera por ahí porque no había casas cerca, pero no sería la primera vez que veía a alguien caminar por la carretera. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue cómo caminaba. Era lento, casi torpe, como si le costara trabajo moverse. Su postura era extraña, como encorvada, y parecía no tener rumbo. Solo iba alejándose sin voltear a ningún lado. Lo observé hasta que desapareció en la oscuridad. Me quedé pensando un momento en lo raro que había sido, pero concluí que era simplemente una persona alcoholizada, y traté de no darle mucha importancia. Después de eso volví a entrar a la caseta, cerré la puerta y me puse a revisar las cámaras como siempre. Pero no podía sacarme de la cabeza a esa persona. Había algo en la forma en que caminaba que me dejó muy inquieto. Me erizaba la piel tan solo de acordarme la forma perturbadora en que se movía. Pasó un rato, y mientras revisaba las cámaras miré hacia la calle por la ventana. Entonces lo vi de nuevo. Estaba parado del otro lado de la carretera, casi escondido entre un arbusto, pero lo suficiente para que pudiera verlo claramente. No estaba tratando de esconderse. Era como si quisiera que lo viera. Esta vez no caminaba. Solo estaba ahí, mirándome fijamente. Ese fue el momento en que realmente me empezó a dar miedo. La caseta tenía una pequeña ventana por donde yo podía ver hacia afuera, y sentía su mirada atravesándola, aunque la distancia era considerable. Traté de mantener la calma, pensando que podía ser algún vagabundo o alguien que había perdido el rumbo, pero porque estaba parado ahí, mirándome, sin hacer nada. Eso era lo que no tenía sentido. Estuvo así un rato, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Yo no sabía qué hacer. Me quedé sentado frente a las cámaras, tratando de no mirar directamente hacia donde estaba. Después de unos minutos comenzó a moverse, pero no hacia la carretera ni alejándose por el mismo camino de antes. Esta vez caminó hacia la maleza. Sus movimientos seguían siendo lentos, casi mecánicos. Lo vi perderse entre los arbustos y la oscuridad, y eso fue lo último que esperé ver de él. O al menos eso pensé. Intenté distraerme con las cámaras y mi teléfono, pero no podía concentrarme. Todo estaba en silencio, más que de costumbre. Ni siquiera se escuchaban los grillos o el viento, como si el aire estuviera pesado. Una parte de mí esperaba que esa persona no volviera, pero otra no podía dejar de preguntarse quién era y qué quería. Pasaron unos 20 minutos, y justo cuando empezaba a sentirme un poco más tranquilo, alguien tocó la puerta. Era un golpe suave, apenas un toque. Yo me quedé inmóvil. Yo era la única persona que se encontraba en la bodega. Sabía que era ese sujeto que vi del otro lado de la calle. Ahora estaba a un par de metros de mí, intentando entrar a mi caseta,
Fui hacia la puerta, pero no la abrí. Pregunté quién era y nadie respondió. Volvieron a tocar, esta vez un poco más fuerte. Mi corazón empezó a acelerarse. Algo no estaba bien. Traté de mirar por la ventana, pero no podía ver quién estaba ahí porque el ángulo no me lo permitía. Los golpes se hicieron más insistentes, como si la persona quisiera que abriera de inmediato. Intenté gritar de nuevo pidiendo que se identificara, pero lo único que escuchaba eran los golpes. Y de repente se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que los golpes. Me quedé parado junto a la puerta escuchando, esperando que algo más pasara, pero no se escuchaba nada. No sé cuánto tiempo estuve allí, inmóvil, esperando, pero se sintió como una eternidad. Quise abrir la puerta y enfrentar lo que fuera que estuviera afuera, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Miré las cámaras otra vez, pero no había nada extraño. Ningún movimiento, ninguna sombra. Revisé las grabaciones para ver si captaron algo mientras tocaban la puerta, pero no había nada, como si nunca hubiera habido nadie ahí. El resto de la noche fue un infierno. No pasó nada más, pero la sensación de que algo estaba mal no me dejó ni por un segundo. Me quedé sentado, con los ojos fijos en las cámaras y la puerta, esperando que los primeros rayos del sol aparecieran. Cuando finalmente amaneció, sentí un alivio que no puedo describir. Le conté a mi compañero del turno de día lo que pasó, pero solo se rió y dijo que seguramente era mi imaginación o algún bromista. No lo culpo, porque hasta yo me he preguntado si todo fue real, o si el cansancio me hizo alucinar. Pero hay algo que sé con certeza. Lo que vi esa noche no era normal. Esa persona, si es que era una persona, no estaba ahí por casualidad. Y lo que quería, nunca lo sabré. Desde entonces trato de no pensar mucho en lo que pasó, pero a veces, en las noches tranquilas, me acuerdo de esos golpes en la puerta y de la figura parada entre los arbustos, mirándome fijamente. Y aunque quisiera olvidar, sé que no puedo. Continuamos. Me llamo Eusebio. He trabajado en ranchos toda mi vida, cuidando parcelas y animales. Lo que me pasó hace unos años me sigue dejando pensando. Nunca había visto algo así, y aunque le he dado 1000 vueltas no le encuentro explicación. Esto pasó en un rancho donde trabajaba cuidando los campos por las noches. Era tranquilo, pero después de esa noche ya no volví a verlo igual. El rancho estaba lejos del pueblo, rodeado de cerros y maleza. Mi trabajo era recorrer las parcelas y asegurarme de que no hubiera intrusos ni animales que pudieran dañar los cultivos. Tenía un perro, Chato, que me acompañaba en todos los recorridos. Siempre confiaba en él porque su instinto era bueno, y si algo andaba mal era el primero en darse cuenta. Esa noche estaba tranquila, o eso parecía. El cielo estaba despejado, y aunque hacía frío no era nada que no pudiera aguantar. Salí con Chato para hacer el último recorrido antes de regresar a la cabaña donde me quedaba. Todo estaba en calma. Solo se escuchaban los grillos y el viento moviendo los cultivos. Pero cuando estábamos por llegar al centro del campo, Chato se detuvo de golpe. Se quedó mirando fijo hacia adelante, con las orejas paradas y el cuerpo tenso. Luego empezó a gruñir, algo que no hacía muy seguido. Saqué la linterna y apunté hacia donde estaba mirando. Al principio no vi nada, solo las plantas moviéndose con el viento. Pero entonces lo vi. Había algo parado en medio del campo. Parecía un animal, pero no era como nada que hubiera visto antes. Era del tamaño de un perro grande, pero su cuerpo era delgado y extraño. Las patas se veían largas y se doblaban de una forma que no parecía natural. La piel era oscura, casi negra, y tenía un brillo raro bajo la luz de la luna, como si estuviera mojada. Lo que más me inquietó fueron los ojos. Brillaban rojos cuando la luz de mi linterna los alcanzó,
pero no como los ojos de un animal normal. Era un brillo intenso. No hacía ningún ruido, solo estaba ahí, parado, mirándome. Chato empezó a ladrar como loco, pero la cosa no se movía. Solo después de unos segundos que parecieron eternos, empezó a caminar hacia la maleza. No corrió ni huyó. Simplemente se fue. Pero su forma de moverse era rara, como si sus patas no estuvieran acostumbradas para caminar. Esperé a que desapareciera entre las sombras antes de moverme. Chato seguía ladrando, pero lo calmé, y decidí seguirla un poco. Quería asegurarme de que no volviera. Caminé hacia donde la había visto, pero cuando llegué no había nada. Ni huellas, ni rastros, nada. Solo las plantas aplastadas donde había estado parada. Me quedé un rato mirando alrededor, apuntando con la linterna, pero el lugar estaba completamente vacío. Regresé a la cabaña con Chato y no pude dormir bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos rojos de la criatura. Traté de convencerme de que era un animal raro, tal vez un coyote enfermo o algo así, pero en el fondo sabía que no era eso. Las noches siguientes Chato seguía comportándose extraño. Ladraba hacia el mismo punto del campo, incluso cuando no había nada. Intenté ignorarlo, pero una parte de mí no podía dejar de pensar en lo que había visto. Una noche, mientras hacía otro recorrido, encontré algo que me dejó helado. Había un rastro de plantas aplastadas, como si algo pesado hubiera pasado por ahí. El rastro iba en línea recta, pero de repente se detenía, como si la cosa hubiera desaparecido en el aire. Eso fue lo que más me inquietó. Si hubiera sido un animal, habría dejado más señales, pero esto no tenía sentido. Decidí hablar con don Héctor, el dueño del rancho. No le conté todo, solo le mencioné que había visto algo raro y que Chato seguía inquieto. Don Héctor me miró serio y me dijo algo que no esperaba. Me contó que, hace muchos años, su abuelo le hablaba de una criatura que se aparecía en los campos. Decía que no era un animal, sino algo más, algo que protegía la tierra de intrusos. Según las historias, no atacaba a menos que alguien tuviera malas intenciones. Eso me dejó pensando. No había hecho nada malo, pero la idea de que algo así estuviera en el campo no me daba paz. Las noches siguieron siendo tensas. Nunca volví a verla, pero sentía su presencia. A veces, mientras caminaba, sentía que me estaban observando. Chato también lo sentía. Gruñía en la dirección del campo, pero ya no ladraba, como si también hubiera aprendido a respetarla. Después de un tiempo, le pedí a don Héctor que me cambiara de turno. No le di detalles, pero sabía que entendía por qué. Dejé ese trabajo poco después, pero nunca he podido olvidar lo que vi esa noche. No sé qué era esa criatura, pero algo me dice que no era de este mundo. Y aunque nunca me hizo daño, espero no volver a verla nunca más. Continuamos. Me llamo Ricardo y he trabajado como velador desde hace varios años. Siempre me ha tocado en lugares solitarios o edificios en remodelación. No es el trabajo más emocionante, pero paga las cuentas. Estoy acostumbrado a pasar noches enteras solo, con una linterna y un par de vueltas por el lugar. Y aunque he escuchado muchas historias raras, nunca pensé que me tocaría vivir algo así. Esto pasó hace unos años, cuando trabajé en un edificio viejo que antes era un hotel. El lugar estaba en proceso de convertirse en oficinas, pero las remodelaciones iban lentas, así que solo había un par de pisos habilitados y los demás estaban llenos de escombros. Mi turno empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Mi trabajo era sencillo: dar recorridos por los pasillos, asegurarme de que no hubiera intrusos y mantenerme en mi caseta el resto del tiempo. Cuando me contrataron, el encargado del lugar me dio un recorrido rápido. Me explicó qué áreas estaban habilitadas y cuáles no, y me hizo una advertencia muy específica. En el último piso, había una habitación cerrada con candado.
Me dijo que no tenía por qué preocuparme por esa puerta, que estaba llena de asbesto y no era segura. Me dejó claro que no debía intentar abrirla ni acercarme demasiado. No pregunté más, porque pensé que solo era una precaución por seguridad. Las primeras semanas todo estuvo tranquilo. Las noches eran largas, pero me las arreglaba para pasar el tiempo viendo mi teléfono o leyendo algo. Hacía mis recorridos con calma, y aunque el edificio era un poco tétrico por lo viejo que estaba, nunca sentí miedo. Pero eso cambió después de un mes. Una noche, mientras caminaba por el último piso, escuché un ruido. Era como un golpe suave, algo que venía desde la habitación cerrada. Me detuve para escuchar mejor, pero todo quedó en silencio. Pensé que tal vez era el viento o algún animal, así que seguí mi recorrido sin darle importancia. Pero los ruidos no pararon. Las siguientes noches, cada vez que subía al último piso, escuchaba algo. A veces eran pasos, otras eran golpes, como si alguien estuviera moviendo algo pesado. Lo raro era que siempre venían de esa habitación. Me empezaba a poner nervioso, pero trataba de ignorarlo. Me repetía que eran solo ruidos normales de un edificio viejo. Una noche, cuando pasé por el pasillo, noté que la puerta estaba entreabierta. Eso me puso la piel de gallina, porque yo sabía que siempre estaba cerrada con candado. Me quedé parado un momento mirando la puerta, dudando si debía acercarme o no. Al final, la curiosidad me ganó. Me acerqué despacio y empujé la puerta con cuidado. La habitación estaba vacía. No había escombros ni muebles, solo un piso cubierto de polvo. Lo que me hizo sentir un escalofrío fue ver que había marcas de pisadas recientes en el polvo, como si alguien hubiera estado caminando ahí. No había forma de que eso fuera normal. Salí de la habitación rápido y cerré la puerta. No quería pensar en lo que acababa de ver. Bajé a mi caseta y traté de distraerme, pero esa noche no pude dejar de sentirme observado. Era como si algo o alguien me estuviera vigilando desde el último piso. A partir de esa noche, las cosas se pusieron peor. Los ruidos se volvieron más fuertes y constantes. Ya no eran solo pasos o golpes. Ahora escuchaba susurros, como si alguien hablara en voz baja, pero no entendía lo que decían. Una vez incluso escuché mi nombre. Eso me asustó más que cualquier otra cosa, porque estaba completamente solo en el edificio. Una noche, mientras hacía mi recorrido, encontré la puerta completamente abierta. Me quedé congelado. Miré hacia adentro y, en el centro de la habitación, había una figura. No sé cómo describirla. No era completamente sólida, pero tampoco parecía un reflejo o una sombra. Era alta y delgada, y aunque no tenía rostro, sentí que me estaba mirando. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado, pero en cuanto pude moverme salí corriendo. Bajé las escaleras sin mirar atrás, y me encerré en mi caseta. Esa fue la noche más larga de mi vida. Cada sonido, cada sombra que veía por las cámaras me hacía saltar. No pude volver a subir al último piso después de eso. Cuando terminó mi turno, hablé con el encargado y le pedí que me cambiara de lugar. No le di muchos detalles, solo le dije que algo raro pasaba en ese piso, y que no podía seguir trabajando ahí. Me miró con una expresión extraña, como si ya hubiera escuchado algo parecido antes, pero no dijo nada. Aceptó cambiarme y me fui de ese lugar para no volver. Hasta el día de hoy no sé qué era lo que había en esa habitación ni por qué estaba cerrada. Pero algo pasó ahí. Algo que no era normal. Y aunque trato de no pensar en eso cada vez que escucho ruidos extraños en la noche, me acuerdo de esa puerta y de lo que vi. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Me llamo Tomás y he trabajado de velador la mayor parte de mi vida. No es un trabajo para todos, porque no cualquiera aguanta pasar las noches solo, escuchando ruidos y viendo sombras. Pero a mí siempre me gustó la tranquilidad.
Prefiero 1000 veces estar solo en un lugar oscuro que lidiar con el estrés de un trabajo lleno de gente. Sin embargo, hay algo que me pasó hace unos años en una fábrica abandonada que me sigue atormentando. Cada vez que lo recuerdo, siento que me estoy metiendo otra vez en ese lugar. La fábrica era enorme, pero ya no funcionaba. Solo la usaban como almacén de maquinaria vieja. Piezas grandes de metal y herramientas que nadie había movido en años. Me contrataron para vigilarla porque había reportes de robos en la zona. Los primeros días todo estuvo tranquilo. Hacía mis rondines, revisaba que todo estuviera en su lugar, y me sentaba en mi caseta a pasar el tiempo. Pero todo cambió después de mi primera semana. Una noche, mientras daba mi recorrido habitual, escuché un ruido metálico. Fue un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Venía del área donde estaban los tornos y las máquinas grandes, así que fui a revisar. Cuando llegué todo parecía normal. Las máquinas estaban apagadas, cubiertas de polvo como siempre, pero no pude evitar sentirme incómodo. El lugar se sentía más frío de lo normal y el aire parecía más pesado. Esa fue la primera vez que noté algo raro, pero no la última. Un par de noches después, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me puso los pelos de punta. Una de las máquinas, un torno viejo que estaba conectado a la electricidad, pero que nunca se usaba, estaba encendida. Me levanté de inmediato y fui a revisar. Cuando llegué, efectivamente, el torno estaba funcionando. Lo apagué y revisé los controles, pero no había forma de que se hubiera encendido solo. Pensé que tal vez alguien más tenía acceso al lugar, así que pasé el resto de la noche revisando todo. Sin embargo, no encontré nada. La noche siguiente pasó lo mismo. El torno se encendió a la misma hora como si alguien lo estuviera usando. Esta vez, al acercarme, vi algo que no tenía explicación. Junto a la máquina había un destornillador oxidado, colocado de una manera casi deliberada, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. Lo recogí, pero no le di mucha importancia. Sin embargo, al día siguiente, encontré otra herramienta junto a la máquina. Un martillo viejo que no había visto antes. Ahí supe que algo no estaba bien. Le conté al supervisor lo que estaba pasando. Él me miró serio, como si estuviera pensando en algo, pero luego se rió y me dijo que no me preocupara, que esas máquinas eran viejas y a veces hacían cosas raras, y me dijo que seguramente eran cosas mías, que tal vez alguien había dejado esas herramientas ahí antes. Yo sabía que no era cierto. Había revisado esa área muchas veces, y nunca había visto esas herramientas. Además, el hecho de que el torno se encendiera siempre a la misma hora no podía ser una coincidencia. Una noche decidí quedarme en el área de las máquinas para vigilar. Me llevé una silla y me senté frente al torno, esperando a que algo pasara. Al principio todo estuvo en silencio, pero poco después de la medianoche empecé a sentir algo extraño. Era como si alguien estuviera ahí conmigo. Sentí una presencia aunque no podía ver nada. El aire se volvió más frío, y de repente el torno se encendió. Y lo que vi después, todavía me cuesta describir. En el reflejo de una de las máquinas, vi una figura. Era como un hombre, inclinado sobre el torno, moviendo algo con las manos. No tenía rostro, solo una sombra, pero era clara como el día. Me levanté de golpe y traté de mirar directamente hacia la máquina, pero no había nadie. El torno seguía funcionando y cuando lo apagué, el reflejo también desapareció. Esa fue la última vez que intenté enfrentar lo que estaba pasando. Las noches siguientes seguí escuchando ruidos y viendo cosas en las cámaras, pero no me acerqué más al área de las máquinas. Una vez incluso vi marcas de manos grasientas en el torno, como si alguien lo hubiera estado usando, pero yo sabía que eso no era posible. Nadie más tenía acceso al lugar. Al día siguiente, mientras hablaba con el guardia del turno de día,
Decidí contarle lo que había visto, y su cara cambió de inmediato. Me preguntó si había oído hablar del accidente que había ocurrido años atrás. Según él, un trabajador murió en esa misma máquina. Estaba ajustando una pieza cuando el torno se encendió inesperadamente y lo atrapó. El destornillador que usaba quedó ahí, como un recordatorio de lo que pasó. Después de eso, la fábrica cerró y se convirtió en almacén. Nadie quiso usar esas máquinas otra vez. Todo cobró sentido. Las herramientas que aparecían junto a la máquina no eran casualidad. Era como si esa presencia estuviera tratando de repetir lo que le pasó. Atrapado en ese lugar, incapaz de seguir adelante. No pude seguir trabajando ahí. Entre los ruidos, las herramientas que seguían apareciendo y esa figura, mi mente no aguantaba más. Finalmente, después de semanas de no poder dormir bien y de sentirme constantemente vigilado, decidí renunciar. Le dije al supervisor que no podía seguir trabajando allí, que algo estaba mal con ese lugar. No le di detalles porque sabía que no me iba a creer, pero no me importó. Salí de esa fábrica y nunca volví. Hasta el día de hoy sigo pensando en lo que pasó. Tal vez fue el cansancio, o tal vez algo realmente estaba ahí. Algo que no podía entender. No sé qué era lo que quería esa figura, pero una cosa sí tengo clara. No era algo de este mundo. Continuamos. Me llamo Raúl y he trabajado como velador desde hace años. No es un trabajo complicado, pero requiere paciencia. He estado en bodegas, talleres, fábricas abandonadas y lugares en remodelación. La mayoría del tiempo todo es tranquilo, pero hay veces que pasan cosas que te dejan marcado. Esto que les voy a contar me pasó hace unos años, cuando me tocó vigilar un hospital viejo que estaban remodelando. Todavía lo pienso y no sé si fue real o mi mente me hizo ver cosas por sugestión, pero nunca lo voy a olvidar. El hospital llevaba años cerrado. Según me dijeron, lo iban a convertir en oficinas administrativas, pero las obras iban lentas. Mi trabajo era sencillo: dar rondines, revisar que no entrara nadie y estar pendiente de las cámaras. Cuando llegué el primer día, el supervisor me explicó todo. Me mostró los accesos principales y los pisos que podía recorrer. También me dijo algo que me pareció raro. Había un pasillo en el segundo piso que estaba sellado. Me dijo que no me preocupara por esa zona, que no era segura y no tenía por qué entrar allí. No le di importancia. Pensé que sería por los escombros o algo así. Las primeras noches todo estuvo tranquilo. El lugar era enorme, oscuro y silencioso, como todos los edificios abandonados. Hacía mis rondines cada 2 horas y pasaba el resto del tiempo en la caseta, revisando las cámaras o viendo algo en mi teléfono. No escuchaba ruidos extraños ni veía nada fuera de lugar. Todo estaba normal. Pero había algo en ese hospital que se sentía raro, como si el aire fuera más pesado de lo normal. Me lo quise quitar de la cabeza. Era un edificio viejo, nada más. Una noche, mientras revisaba las cámaras, noté algo extraño. En una de las cámaras del segundo piso vi lo que parecía un movimiento en el pasillo sellado. Era rápido, como si algo hubiera cruzado. Pensé que tal vez era un animal o que la cámara estaba fallando, pero decidí ir a revisar para estar seguro. Cuando llegué me di cuenta de que la puerta que daba a ese pasillo estaba entreabierta. Yo estaba seguro de que la había visto cerrada durante el recorrido anterior. Encendí mi linterna y me acerqué con cuidado. Al abrir la puerta sentí un golpe de aire frío. No sé cómo describirlo, pero ese lugar se sentía diferente. Había un olor raro, como a humedad mezclada con algo más, algo que no podía identificar. El pasillo estaba vacío, lleno de polvo, pero al caminar sentí que no estaba solo. Escuché un ruido como un susurro, pero no entendí lo que decía. Me quedé quieto, intentando escuchar mejor, pero no había nada. Decidí salir y cerrar la puerta.
Me dije a mí mismo que no tenía por qué preocuparme, pero algo en mi cabeza no dejaba de darme vueltas. Esa noche no pude concentrarme. Me quedé revisando las cámaras una y otra vez. Fue entonces cuando lo vi. En la cámara que apuntaba al pasillo había algo moviéndose. No era un adulto, parecía un niño. Caminaba lento como si estuviera explorando. Me quedé helado. ¿Qué hacía un niño ahí? Pensé en llamar a alguien, pero ¿qué iba a decir? ¿Que había visto a un niño en un hospital abandonado a las 3 de la mañana? Me levanté y fui a revisar otra vez, pero cuando llegué no había nada. Solo silencio. A partir de esa noche, las cosas se pusieron más raras. Cada vez que hacía mis rondines, sentía que alguien me seguía. Escuchaba pasos suaves detrás de mí, pero cuando volteaba no había nadie. Una vez, mientras caminaba por el segundo piso, vi algo al final del pasillo. Era una sombra, pequeña, que desapareció en cuanto traté de enfocarla con mi linterna. Mi cuerpo se puso frío, pero no quise pensar mucho en eso. Terminé mi recorrido y regresé a la caseta lo más rápido que pude. Lo peor pasó una semana después. Era una noche tranquila y pensé que todo estaba en calma, hasta que volví a revisar las cámaras. En el pasillo sellado había algo en el suelo. No podía distinguir qué era, así que subí a revisar. Cuando llegué encontré una muñeca vieja, tirada justo en medio del pasillo. Era pequeña, con la ropa sucia y el cabello enmarañado. Esa muñeca no estaba ahí antes, de eso estaba seguro. La recogí y la llevé a la caseta, pensando que tal vez alguien del equipo de remodelación la había dejado por accidente. Pero mientras la tenía en mis manos, sentí algo extraño, como si me estuvieran observando. Al día siguiente le conté al supervisor lo que había pasado. Se quedó serio y me dijo que no debía preocuparme, pero su cara decía otra cosa. Después de insistirle, finalmente me contó algo que me dejó helado. Me dijo que hace muchos años, cuando el hospital estaba en funcionamiento, había un ala pediátrica en ese pasillo. Era donde trataban a los niños. Según él, hubo un incendio en esa zona y algunos pacientes quedaron atrapados. Después de eso cerraron el ala y con el tiempo, todo el hospital. Eso fue suficiente para mí. No podía seguir trabajando ahí. Esa noche, antes de terminar mi turno, decidí dar un último recorrido. Todo estaba en calma, hasta que llegué a la caseta y escuché algo en mi radio. Era un ruido débil, como estática, pero luego se convirtió en una risa. Era una risa suave, infantil, que se me clavó en la mente. Apagué la radio de inmediato y me quedé quieto, sintiendo que algo estaba justo detrás de mí. No tuve el valor de voltear. Cuando llegó mi relevo, salí de ahí de inmediato sin dar explicaciones. Nunca volví a ese hospital y nunca quise saber más de lo que pasó allí. Pero cada vez que escucho una risa infantil en un lugar solitario, siento el mismo escalofrío que sentí esa noche. Hay cosas que es mejor no entender. Y lo que pasó en ese hospital es una de ellas.